Con el impuesto de sociedades. Estas son las pymes que podrían recibir un requerimiento en los próximos meses. Los técnicos de Hacienda explican que empresas podrían ser notificadas a partir de septiembre. Tras finalizar la campaña del impuesto de sociedades el pasado 25 de julio, la agencia tributaria ha empezado a abonar las primeras devoluciones y a cruzar datos. A partir de septiembre, algunas pymes recibirán notificaciones por discrepancias en sus declaraciones. Hacienda cruzará la información del impuesto de sociedades con la de clientes y proveedores de las pymes. Miles de pymes y autónomos societarios podrían recibir a partir de septiembre notificaciones de Hacienda relacionadas con el impuesto de sociedades. Aunque la campaña terminó el pasado 25 de julio, el proceso no acaba ahí. Tras abonar las primeras devoluciones durante el verano, la agencia tributaria iniciará las comprobaciones para detectar posibles errores o diferencias entre lo declarado por las empresas y la información de terceros. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, las campañas de devolución en sociedades funcionan de forma similar a la renta. Primero se devuelven las declaraciones sin discrepancias y más adelante se revisan las que presentan desajustes. En este sentido, Hacienda cruza la información declarada por las pymes con la de clientes, proveedores o retenedores. El objetivo es confirmar que los pagos a cuenta realizados y las retenciones practicadas han sido efectivamente ingresados. A veces aparecen discrepancias y entonces se envían requerimientos para aclararlas. Luego estarían los motivos por los que Hacienda puede enviar requerimientos a las pequeñas empresas. Hasta finales de verano, la prioridad de los técnicos de Hacienda es devolver las declaraciones correctas. Sin embargo, desde septiembre empiezan a remitirse notificaciones a las empresas en las que se detectan errores tras los primeros cruces de información. Estas comunicaciones pueden prolongarse hasta diciembre e incluso más allá en los casos más complejos. Entre los principales motivos de discrepancia en el impuesto de sociedades, GESTA destaca lo siguiente: descuadres con declaraciones de terceros. Uno de los motivos más habituales de requerimiento son las diferencias con las declaraciones de clientes o proveedores. Retenciones que figuran en las cuentas de una empresa pero que no aparecen como ingresadas por el retenedor correspondiente. Diferencias con el modelo 347, que recoge operaciones superiores a 12.000 euros y que deben declarar tanto quien emite como quien recibe la factura. Si la operación no coincide en ambas partes, Hacienda puede requerir explicaciones. Un ejemplo práctico sería el de una pyme que declare haber recibido una factura de 15.000 euros en su contabilidad, pero la empresa emisora no la incluye en su modelo 347. Este tipo de discrepancia genera automáticamente una alerta en el sistema. Luego estarían las discrepancias en el suministro inmediato de información SIC. Las empresas inscritas en el régimen de devolución mensual de IVA, REDEME, o aquellas con más de 6 millones de euros de facturación están obligadas a presentar sus facturas de manera inmediata mediante el suministro inmediato de información. Luego estarían las diferencias temporales en las operaciones. Es frecuente que aparezcan desfases por motivos de calendario. Una empresa declara una factura emitida en diciembre, mientras que la receptora la contabiliza en enero. Operaciones registradas en distinto ejercicio por error en la imputación. Estos desfases no implican necesariamente fraude, pero sí generan discrepancias que Hacienda suele requerir para aclarar. Son diferencias temporales que en muchos casos se resuelven con una simple explicación documental. Empresas que no se han dado baja en el censo. Otro motivo recurrente son las sociedades que han censado su actividad, pero no la han comunicado al censo de Hacienda. Aunque no tengan ingresos, siguen obligadas a presentar declaraciones aunque sean negativas. Por ejemplo, si una sociedad se dio de baja en febrero, presentó el primer trimestre, pero al no comunicarlo oficialmente, Hacienda le exigirá presentar también el segundo, aunque no haya tenido ninguna actividad económica. Otros supuestos que pueden dar lugar a notificación. Además de los anteriores, los técnicos recuerdan que pueden aparecer requerimientos en situaciones menos frecuentes: ingresos declarados por terceros que no constan en la sociedad, ayudas o subvenciones no incluidas en la contabilidad, diferencias entre lo declarado en el impuesto y lo reflejado en los libros de cuentas. Que Hacienda envíe un requerimiento no significa que la empresa esté incumpliendo. Lo que señalamos son los motivos por los que se abre un procedimiento de comprobación. En la mayoría de los casos se trata de un porcentaje reducido de contribuyentes y de incidencias que tienen solución. En definitiva, a partir de septiembre, las pymes deben estar atentas a posibles notificaciones de la agencia tributaria relacionadas con el impuesto de sociedades, que pueden deberse a motivos tan diversos como diferencias de criterio, errores formales o simples desfases temporales en la contabilización de operaciones. Los autónomos que cobraron prestaciones indebidas pueden fraccionarlas en 100 euros a través del canal Importas. La Tesorería comunicó que el procedimiento puede realizarse directamente desde el portal. Los autónomos que cobraron prestaciones indebidas pueden fraccionarlas en 100 euros a través de Importas. La Seguridad Social ha comunicado que los autónomos pueden devolver sus prestaciones indebidas directamente desde el canal Importas. La deuda se puede ir pagando en cuotas de 100 euros mensuales. Los autónomos podrán fraccionar en pagos de 100 las deudas por prestaciones indebidas desde el canal Importas.
de la Seguridad Social. La Seguridad Social notificó que los autónomos pueden fraccionar directamente desde el portal Web Importa las prestaciones indebidas a la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS, en pago de 100 euros al mes y por un plazo máximo de 5 años. La posibilidad de fraccionar los pagos en cuantías mínimas de 100 euros mensuales hasta en 60 plazos fue un cambio que entró en vigor en 2024 tras la reforma del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, artículo 80.4, con el que se modificaron las condiciones de los autónomos para devolver las prestaciones que adeudan al organismo público. Con este cambio se flexibilizaron ligeramente dichas condiciones, permitiendo la cuantía mínima de 100 euros y ampliando el plazo máximo de devolución de los 4 años, 48 mensualidades, a los 5 años, 60 mensualidades. No ingresar 3 de las mensualidades provocará el fin del fraccionamiento de la deuda. Pueden beneficiarse de estos fraccionamientos los trabajadores por cuenta propia que hayan percibido indebidamente prestaciones como el cese de actividad, la jubilación, el ingreso mínimo vital, IMV o la incapacidad permanente, siendo un cambio que ofrece algo más de facilidad para devolver las cuantías. Para poder fraccionar las deudas por prestaciones indebidas, siempre en mensualidades mínimas de 100 euros, con independencia del importe de la deuda, será necesario que el trabajador por cuenta propia o su apoderado disponga del número de la reclamación de la deuda que se le haya notificado, según señala la Seguridad Social. Si el autónomo consigue, acreditada su situación económica, que la Seguridad Social le conceda la solicitud de fraccionamiento, no cumplir con el ingreso del importe en 3 de las mensualidades provocará la finalización del fraccionamiento y el cobro de intereses de demora. También se dará por incumplido el acuerdo de fraccionamiento cuando el autónomo deje sin abonar el último de los plazos finalizado el último periodo de pago. Se entrará en el periodo de cobro ejecutivo de la deuda con la emisión de una providencia de apremio para saldar la cuantía pendiente. Los autónomos podrán devolver prestaciones indebidas de hasta 6.000 euros en cuotas de 100. Con las nuevas condiciones de devolución para estas prestaciones, los autónomos que podrán ajustar sus devoluciones a la cuota mínima de 100 euros serán aquellos que adeuden al organismo público menores cantidades, en concreto hasta los 6.000 euros. Hasta esa cuantía será posible solicitar el abono en cuotas de 100 euros con un plazo máximo de 5 años. Por ejemplo, si la deuda asciende exactamente a 6.000 euros y la tesorería concede el fraccionamiento, se podrían abonar 100 euros mensuales durante 60 plazos hasta completar la devolución. Agotado el plazo máximo de devolución, en lugar de mensualidades de 177 euros. ¿Cómo realizar la solicitud si el autónomo no dispone de notificación electrónica? En el caso de que el trabajador por cuenta propia no suponga de identificación electrónica para tramitar el fraccionamiento, la Seguridad Social aclara que será necesario descargar la documentación necesaria, la orden de domiciliación y la hoja de solicitud para su cumplimentación antes de acceder al apartado online de Importas. Además, se requerirá al autónomo aportar una selfie y adjuntar una fotografía de su documento nacional de identidad. Luego estarían los requisitos para solicitar el fraccionamiento. Para poder solicitar el fraccionamiento de la deuda por prestaciones indebidas a la tesorería, será necesario tener en cuenta los requisitos establecidos en el BOE. La Seguridad Social tendrá la competencia para autorizar y establecer los plazos para el pago fraccionado del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas cuando el autónomo así lo solicite. El trabajador por cuenta propia deberá acreditar que su situación económica le impide efectuar el reintegro de la deuda en el plazo indicado en la reclamación. Esta información será valorada por el órgano competente, como se ha mencionado. En caso de que se le niegue la solicitud, la resolución le otorgará un nuevo plazo de ingreso de 15 días desde su notificación, a menos que sea mayor la parte del plazo que reste para el pago fijado en la reclamación de la deuda. Esta se establece inicialmente en el último día hábil del mes siguiente a la primera notificación. ¿Cómo pueden saber los autónomos y pymes cuál es el momento de comprar una oficina? Claves para ayudar a los trabajadores por cuenta propia a dar el paso. La compra de una oficina es una de las decisiones más importantes y también complejas que pueden tomar los autónomos. A continuación, os vamos a ofrecer algunas claves para saber cuándo ha llegado el momento de hacerlo. Comprar una oficina es una de las decisiones más relevantes y a menudo complejas que puede enfrentar un autónomo o emprendedor en fase de crecimiento. No se trata únicamente de encontrar una buena ubicación o una oferta atractiva. El verdadero reto está en saber si el negocio está preparado para dar ese salto. En un entorno tan cambiante como el actual, donde el equilibrio entre inversión y flexibilidad es clave, esta decisión puede marcar el rumbo de una empresa durante años. Muchos autónomos comienzan sus actividades de casa o en espacios compartidos, aprovechando la agilidad que permite minimizar costes fijos. Sin embargo, en el tiempo, el crecimiento del negocio, la incorporación de personal o la necesidad de ofrecer una imagen más profesional hacen que el espacio propio se convierta en una necesidad real. En este vídeo os vamos a repasar las 6 señales que indican que ha llegado el momento de plantearse la compra de una oficina. Desde la estabilidad financiera hasta las oportunidades del mercado inmobiliario, entender estos factores puede ayudar a los trabajadores por cuenta propia a tomar una decisión informada y alineada con los objetivos de su negocio.
Luego estarían las 5 señales de que los autónomos deben plantearse comprar una oficina para su negocio. El negocio ya no cabe en casa. Muchos autónomos emprendedores arrancan sus actividades de casa en un coworking o incluso en una cafetería con buen wifi. Es cómodo, barato y permite empezar con agilidad, pero llega un momento en el que ese modelo se queda corto. Si las videollamadas se solapan, te falta espacio para organizar tu trabajo, necesitas reunirte con clientes en persona, probablemente tu proyecto ha superado esta fase. Comprar una oficina empieza a ser una opción razonable cuando el lugar donde trabajas ya no te permite rendir al 100%. En estos casos, buscar oficinas a la venta puede ser el siguiente paso lógico. 2. Tus ingresos son estables y previsibles. Comprar una oficina no es solo pagar un precio de venta, también hay que asumir gastos fijos como comunidad, mantenimiento, suministros, impuestos o posibles reformas. Para poder afrontarlos sin sobresaltos, el negocio tiene que tener cierta madurez. Si llevas más de un año con ingresos regulares, clientes estables y unas cuentas ordenadas, estás en un buen momento para planteártelo. En ese escenario, comprar puede salir más rentable a medio plazo que seguir pagando un alquiler que no deja nada en propiedad. Cuando ya no tienes previsto moverte de zona. No todos los negocios necesitan fijarse en un sitio concreto, pero si el tuyo tiene una base de clientes local, si dependes de proveedores cercanos o si has comprobado que la ubicación actual te funciona bien, puede tener sentido invertir. Comprar una oficina en una zona que ya conoces y en la que planeas quedarte te da estabilidad, control y libertad para adaptar el espacio a tus necesidades. Eso sí, si ahora estás tanteando el mercado o valores, cambiar de ciudad, mejor esperar. Estás empezando a formar equipo. Pasar de trabajar solo a tener empleados cambia muchas cosas, entre ellas el espacio. No es lo mismo trabajar desde casa que coordinar un equipo que necesita mesas, salas de reuniones y cierta estructura. Si estás contratando personal de forma fija, puede que te esté quedando corto el lugar actual. Tener una oficina propia te permite ofrecer mejores condiciones laborales, proyectar una imagen más profesional y reforzar la cultura de la empresa. Luego estaría en el 5º lugar, cuentas con financiación o colchón económico. La oficina no tiene que pagarse al contado. Puedes financiarla, acceder a ayudas o incluso negociar condiciones favorables si estás atento a las oportunidades, pero necesitas tener unas finanzas saneadas y margen para asumir la inversión sin comprometer tu actividad. Si has conseguido liquidez, tienes acceso a crédito o simplemente llevas tiempo ahorrando, quizás es el momento de dar el paso. Eso sí, analiza bien los números, la compra tiene que ser rentable y sostenible para tu negocio. En el punto 6, has encontrado una oportunidad en el mercado. A veces no es el negocio el que marca el momento, sino el propio mercado. Se parece una oficina en venta a buen precio en una zona con potencial o con condiciones ventajosas como exenciones fiscales o financiación blanda. Conviene valorarlo con calma, pero sin dejar pasar el tren. Eso sí, no te lances sin hacer números. Una buena oportunidad solo lo es si tu empresa está preparada para asumirla sin poner en riesgo su día a día.